Los focos vuelven a apuntar hacia una de las mujeres más icónicas del panorama del corazón en España, Isabel Preisler. Elegante, calculadora cuando debe serlo, y con una presencia pública que nunca pasa desapercibida. Durante décadas se ha movido en los círculos más exclusivos del poder, del lujo y del glamour. Pero ahora, como si quisiera recuperar el control del relato, ha dejado caer un comentario que ha generado un auténtico seísmo mediático, algo relacionado con su pasado con Julio Iglesias. No se trata de una revelación explícita ni de una confesión desbordada. Nada tan burdo ocurriría en boca de Isabel. Pero sí ha sido lo suficientemente sugerente para despertar interés, especulaciones y, sobre todo, incomodidad. Porque hay nombres que cuando reaparecen juntos despiertan pasiones dormidas. Julio Iglesias e Isabel Preisler es uno de ellos. La intervención pública que originó todo tuvo lugar en un entorno controlado, una entrevista donde se abordaban temas familiares y recuerdos de épocas pasadas. Isabel habló con esa seguridad de quien no teme a las interpretaciones. Comentó, sin énfasis pero con claridad, que hubo aspectos de su relación con Julio que nunca llegaron a contarse, y que ella siempre ha respetado silencios que otros no han sabido mantener. Pocas palabras. Mucho subtexto. Y suficiente dinamita para incendiar los titulares. Lo que dijo, más allá del contenido, fue como lo dijo. Una frase pronunciada con la naturalidad de quien ya ha superado una historia, pero quiere dejar claro que tiene la última palabra. En cuestión de minutos, las redes sociales reaccionaron. Los usuarios comenzaron a preguntarse si Isabel estaba lanzando una indirecta a Julio, o quizá más interesante aún, a Miranda Regensburger, su actual pareja desde hace más de 2 décadas. Porque si hay algo que la sociedad nunca ha dejado de observar es cómo Miranda asumió un papel esencial en la vida del cantante, ocupando un lugar donde antes estuvo Isabel. La comparación es inevitable. Y esto, precisamente, es lo que hace que cualquier gesto de la reina del glamour español se convierta en un arma mediática. Los comentaristas de televisión, expertos en leer entre líneas, se lanzaron rápidamente a desgranar la frase. Algunos insinuaban que Isabel estaba abriendo una puerta al pasado por pura estrategia mediática. Otros creían que había un motivo emocional detrás. Y también estaban quienes aseguraban que Isabel sabe muy bien dónde mete el dedo y qué cicatrices toca. Porque aunque hayan pasado décadas, hay heridas que ni el tiempo ni la fama curan del todo. Y, sobre todo, hay historias que jamás terminaron de cerrarse. Por eso, el hecho de que Isabel Preisler haya mencionado que hay cosas que jamás se contaron tiene un impacto inmediato. Reabre un capítulo sentimental. Pone en el foco a Julio y su vida privada pasada. Sitúa a Miranda en una posición incómoda. Desata especulación en los medios. La televisión lo detectó al instante. Los programas se lanzaron a debatir con intensidad. Las tertulias abrían con imágenes antiguas de la pareja, para luego conectar con planos recientes de Miranda y Julio. Y el mensaje que se transmitía era claro: el pasado vuelve a rugir. Algunos colaboradores sostenían que Isabel podría estar insinuando infidelidades históricas, episodios no contados que marcaron la ruptura y que ahora vuelven a tener relevancia para alimentar un relato de poder. Otros lo veían como un movimiento para reivindicar su lugar en la memoria pública del cantante. Porque aunque la vida siga, siempre habrá quien recuerde a los primeros, no a los últimos. El nombre de Miranda, aunque ella jamás entre en polémicas, queda atrapado en ese juego mediático. Ha construido una vida discreta junto a Julio Iglesias, con una familia estable y alejada de cámaras innecesarias. Pero ninguna discreción es suficiente cuando en escena aparece la sombra de un amor que marcó una época. Y más si quien lanza la sombra es Isabel Preisler. En su entorno, según comentan fuentes habituales de la prensa rosa, este gesto de Isabel no ha gustado. No porque Miranda sienta miedo, sino porque no le interesa que el pasado ocupe portadas que deberían pertenecer al presente. Ella ha trabajado para crear armonía. Ha sostenido a Julio en etapas complicadas. Y ahora se encuentra con un comentario que sugiere que todavía hay historias por contar. Y todos saben que cuando el pasado de Julio Iglesias vuelve al foco, la prensa internacional despierta. Él no es solo un icono español. Es una figura global. Por eso, un comentario de Isabel en Madrid puede generar debate en Miami, en México, en Argentina o en República Dominicana. Los expertos en cultura pop lo resumen mejor que nadie. Cuando Isabel habla de Julio, el mundo escucha. Y esto no es casual. Isabel Preisler no ha perdido poder mediático. Lo administra. Lo dosifica. Lo utiliza cuando le conviene. Es una estratega. Si ella ha decidido poner en duda que se conozca toda la verdad,
significa que tiene razones para hacerlo. O al menos, que quiere que pensemos que las tiene. ¿Está preparando un nuevo capítulo de su propia narrativa? ¿Ha decidido retomar control sobre su legado sentimental? ¿Quiere dejar claro que ella también tiene voz? Las revistas ya trabajan en esa línea. Los programas buscan tertulianos que vivieron la época más intensa de la pareja. Los archivos se revisan. Las imágenes se resucitan. La maquinaria mediática está encendida al máximo. Isabel, elegante como siempre, observa desde la distancia. Quizá con una copa de champán en la mano, revisando titulares que, por primera vez en un tiempo, le devuelven el protagonismo sentimental que fue suyo. Si quería estar en primera línea, lo ha conseguido sin esfuerzo visible. Mientras tanto, Julio Iglesias permanece en silencio. Él ha construido una imagen pública basada en el control. No le gusta improvisar ante la prensa. Cuando habla, pesa. Cuando calla, también. Y ese silencio alimenta el misterio. Miranda, por su parte, evita aparecer en ninguna escena pública asociada al escándalo. La discreción es su refugio. Y también su escudo. Pero hay algo que todos saben. Cuando una mujer como Isabel Preisler reabre el pasado responde. Los espectadores lo sienten a través de la pantalla. La tensión está instalada. La historia demanda una continuación. Y la pregunta ahora no es si habrá respuesta, sino cuándo y cómo llegará. Porque en el universo del corazón, donde los hilos emocionales manejan audiencias millonarias, ningún secreto queda enterrado para siempre. El reloj acaba de ponerse en marcha. La prensa especializada no tardó en reaccionar. Para algunos, lo que había hecho Isabel era una simple reflexión con cierto aire de nostalgia. Para otros, en cambio, fue un golpe perfectamente calculado en un tablero donde hay muchas piezas en juego. La historia de Julio Iglesias es inmensa, y cada uno de sus capítulos sentimentales está escrutado por millones de miradas. Un pequeño movimiento puede tener un gran impacto. En los programas del corazón, la tertulia subió varios grados de temperatura. Se analizaron imágenes antiguas de Julio e Isabel con un nivel de detalle casi detectivesco. Miradas, gestos, silencios, todo podía ser una pista. Las teorías se multiplicaron con rapidez. Hubo colaboradores veteranos que recordaron cómo se vivieron aquellos días en redacciones y pasillos de televisión. Historias que jamás se contaron frente a cámara, pero que se comentaron fuera de micrófonos. Según ellos, Isabel no estaba insinuando nada que no tuviera fundamento. Que había pasado mucho entre ella y Julio que el público jamás conocerá del todo. Y lo que nunca se conoce del todo, se convierte en misterio. Y todo misterio, se convierte en contenido. El nombre de Miranda fue el segundo epicentro emocional de la polémica. Ella ha sido la compañera de Julio durante más de 20 años, madre de sus hijos menores, pilar de estabilidad y discreción. Pero cualquier sugerencia de que el pasado de Julio con Isabel guarda secretos puede ser interpretada como una amenaza al equilibrio familiar actual. En algunas revistas se habló incluso del fantasma del primer amor. Esa idea que indica que, aunque el tiempo pase, hay personas que dejan una marca imborrable. La narrativa seduce, pero también incomoda. La audiencia lo sabe, y por eso esta historia funciona tan bien. Conjuga nostalgia, celos, familia, fama y poder. El público comenzó a dividirse. Unos apoyaban la versión de que Isabel tiene derecho a contar su parte. Otros señalaban que remover el pasado no es más que un golpe innecesario a Miranda. La tensión se trasladó incluso a foros internacionales. En Latinoamérica, donde Julio Iglesias es casi una religión mediática, el gesto de Isabel fue interpretado como una reivindicación de su papel en la vida del artista. Muchos fans veteranos recordaron que sin ella, el mito no habría sido el mismo. Mientras tanto, en Estados Unidos hubo portales que hablaron del triángulo emocional que nunca terminó. Las cámaras buscaban una imagen actual de la pareja formada por Julio y Miranda, pero todo lo que se encontraba era silencio. Salidas discretas, apariciones puntuales, ninguna declaración. Ese silencio, igual que el de Julio, alimenta más el relato. Mientras tanto, en Madrid, Isabel Preisler continuaba su vida social con la impecabilidad que la caracteriza. Eventos, alfombras rojas, proyectos personales, y una sonrisa perfectamente estudiada que no revela si la situación la divierte o la aburre. Hay quienes dicen que estos rumores le aportan un protagonismo que quizá echaba de menos. Otros creen que simplemente se defendió, con elegancia, de interpretaciones que se han lanzado durante años sobre su pasado sentimental.
Los tertulianos más atrevidos fueron más allá. Insinuaron que Isabel podría estar pensando en algún tipo de proyecto narrativo donde contara su verdad. No con escándalo directo, sino con la sofisticación que siempre la ha acompañado. Una memoria, una entrevista especial. Las opciones eran muchas. Y todos sabemos que cuando Isabel Preisler lanza un mensaje, jamás lo hace sin estrategia. Los especialistas en imagen pública analizan la situación desde una perspectiva casi empresarial. Para ellos, Isabel sigue siendo una marca. Una marca que se reposiciona, que busca mantenerse en un lugar relevante sin recurrir a conflictos vulgares. La frase que lo inició todo es un ejemplo de manual sobre cómo generar impacto sin perder la compostura. Conforme seguían los debates, muchos se hicieron una pregunta inevitable. ¿Habrá respuesta de Julio Iglesias? En su historia mediática, Julio ha sido siempre quien impone el ritmo cuando se trata de su vida privada. Es hermético, calculador y protector de su intimidad. Pero también es un hombre consciente del poder de su imagen pública. Él sabe que, si no gestiona la situación, el público puede construir su propia historia. Y en la televisión del corazón, la historia del público suele ganar. Así que todos esperaban un movimiento del cantante. Una palabra, un gesto, una aparición pública con la que enviar un mensaje silencioso al mundo. El entorno de Julio aseguró, de forma no oficial, que el cantante no estaba dispuesto a que el pasado volviera a generar problemas en su presente. Por el contrario, quería mantener su situación familiar alejada del ruido mediático. Y aunque eso pareciera una respuesta diplomática, también se podía leer como una advertencia: la estabilidad no se toca. En este punto, la historia se transformó en un duelo elegante entre tres piezas fundamentales del relato. Isabel. Julio. Miranda. Todos protagonistas, todos observados. En el panorama del corazón se habló entonces de un posible encuentro público de la pareja en algún evento relevante. Si eso sucedía, la prensa estaba lista para capturar cada gesto, cada mirada, cada mínimo detalle entre Miranda y Julio para buscar interpretaciones. La narrativa sentimental estaba en plena combustión. Pero quizá lo más importante era lo que pasaba en los despachos de las productoras. Si este tema seguía creciendo, podrían hablarse de documentales, especiales o entrevistas que atrajesen audiencias millonarias. Y en la televisión, cuando aparece una historia que mezcla amor, pasado, fama internacional y suspense emocional, el negocio está garantizado. Pero, como todo gran relato, este necesitaba un final temporal. Un cierre que dejara claro que nada está resuelto. Una puerta abierta para lo que venga después. Y ese cierre llegó con una frase que un colaborador pronunció en directo, sin guión y sin miedo a las consecuencias. En esta historia, aún falta una verdad que nadie ha contado. El plató se quedó en silencio. Los espectadores contuvieron el aliento. Porque esa idea confirmaba lo que todos sospechaban. Esta historia no ha hecho más que reactivarse. Y cuando un capítulo sentimental se reabre después de tantos años, ya no hay garantía de control. Todo puede pasar. Las cámaras seguirán atentas. Los platós exigirán respuestas. El público querrá más detalles. Y, en lo más alto del universo del corazón, tres figuras intentarán sostener su lugar en el relato. Isabel Preisler, que ha demostrado que la elegancia también puede ser un arma. Julio Iglesias, que sabe que cada silencio suyo tiene más peso que cualquier palabra. Y Miranda, a quien esta historia le exige más resistencia de la que nunca pidió tener. El pasado sentimental vuelve a ser presente. Y en la crónica rosa, el pasado nunca se da por muerto.